Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este encuentro. El año pasado lo seguí a los invitados y estoy muy feliz y muy contento de esta invitación este año a este encuentro. Bueno, me presento. Soy Matías Leiva, tengo 37 años. He trabajado en una empresa de transporte hasta unos 2 años y medio, casi 3 años atrás. Una empresa que tenía oficinas acá en Buenos Aires incluso. Y trabajaba desde Santiago. Y ganaba un sueldo que no me permitía llegar a fin de mes. Ganaba poca plata, eran unos $900 más o menos. Recibía de sueldo y de esos $900 casi la mitad pagaba en arriendo. Entonces no me alcanzaba. Y un día fui a un banco y les pregunté cuánto debo, porque debía entre casas comerciales, bancos, debía mucha plata. Entonces me dijeron, tanto debe. Yo decía, debo casi 8 veces mi sueldo. Nunca iba a poder pagar eso. Entonces dije, algo tengo que hacer para poder tener ingresos, para poder pagar esas deudas. Y un día fui al supermercado, solo tenía 6.000 pesos chilenos, que serían unos 230, más o menos 230 pesos argentinos. Y fui al supermercado con 230 pesos y algo tenía que comprar, algo tenía que hacer. Y fui y me alcanzó para 1 kilo de harina, para un poquito de jamón, un poco de queso y un pan de levadura, y me puse a amasar. Cuando estaba amasando la noche, el día 12 de octubre, estaba pensando que al día siguiente me iba a enfrentar a una realidad que no conocía. Iba a salir a vender a la calle, y yo dije, no quiero salir a vender como vende toda la gente en la calle. Y dije, no, algo distinto hay que hacer. Y salí el día siguiente, 13 de octubre, salí a vender al centro de Santiago. Y a ese día le llamé el estudio de mercado. El estudio de mercado porque era conocer la realidad que me iba a enfrentar. Si bien todos los días iba al centro a trabajar, esta vez caminaba a ver el nuevo escenario con el que me iba a enfrentar. Y era la venta. En una hora logré vender todos esos sándwiches que había hecho, que eran 12 solamente. Hice 12.000 pesos. Y me alcanzó para desayunar, para almorzar y para comprar más harina. Compré pimentón y pollo y le dije a mi socio, que es el Sebastián, le dije, mañana me tienes que acompañar a vender a la calle. Y el Sebastián me dijo, pero ¿cómo voy a salir a vender a la calle? Yo le dije, me vas a acompañar. Y quiero que mires la calle, quiero que veas cómo se comporta la calle, porque no vamos a hacer lo mismo. Y a ese día, 14 de octubre, le llamamos el inicio de una sociedad. Era una persona, era un socio que salía contigo a vender y que era capaz de poder pensar, ya hoy día, casi 3 años después, cómo iba a ser este proyecto, este emprendimiento llamado La Insolencia. Y ahí pensamos, ¿qué nombre le íbamos a poner a esto si solamente habíamos salido a vender sándwich al centro de Santiago? Y pensamos en La Insolencia. Yo pensando en mi mamá, cuando chico te dicen, cállate insolente, eres muy insolente. Bueno, yo iba a ser un insolente de verdad. Entonces le pusimos La Insolencia. Y a Sebastián se le ocurrió el drag food. Era comida travesti. Era ponerse un gorro, un delantal y salir a vender a la calle. Y eso ya fue un concepto. El producto que íbamos a hacer era distinto. Y pensamos solo en 2 sándwiches, no teníamos más plata. El canturre, que lleva jamón de pavo, queso Filadelfia, champiñones y rúcula. Y el insolente, que lleva pollo grillé con almendras, tomate, albahaca y lechuga hidropónica. Con esa plata que teníamos solo nos alcanzó para 20 panes. Y nos fuimos con nuestros 20 panes al centro. Y en 1 hora los habíamos vendido todos. Salimos con nuestro gorro y delantal, pero la primera vez no tuvimos el primer día la plata para estampar La Insolencia. Pero al día siguiente ya sí. Y fue llamando la atención. Y al día siguiente ya salimos con 30 panes, 40 panes, 50. Y a la segunda semana ya estábamos vendiendo sobre 100 sándwiches diarios en 1 hora. Fuimos entendiendo que ya esto era mucho más que vender sándwich. Era una marca, el cliente llegaba a pedir el sándwich por su nombre. Yo quiero 2 insolentes y un canturria. Canturria le decimos a mi mamá. Nadie se va a saber ese nombre. Y era entender que cuando uno va a una tienda, a un McDonald's, no sé, uno dice, quiero el combo 1, quiero el combo tanto. Esta vez el cliente se sabía el nombre de nuestro sándwich y lo pedía como tal. Era entender que había en poco tiempo ya construido quizás una marca que estaba llamando la atención, que tenía un concepto distinto. Y fue llamando la atención claramente. Fuimos creciendo día a día, pero ese primer día, el 21 de octubre, creamos el fanpage de La Insolencia y aparece un comentario. Y dice, perdón, ¿es hacia dónde tengo que...? ¿Hacia dónde? ¿Ah? A cualquier lado. Perfecto, ahí sí. Verdad, pero me pasé.
Ahí sí. Aparece un comentario que dice: Paulina, parada Tordesillas, acabo de comprar, son exquisitos, pan crujiente, sabor maravilloso, altamente recomendable. ¿Saben? No era ni mi mamá ni mi tía que decían: cómprale un par al Matías porque hace sándwich muy rico. No. Era un cliente que no tenía nombre, que esta vez tenía nombre, se llamaba Paulina, y que era la primera persona que creía en ti. Yo le dije: Sebastián, ¿por qué no sacamos un tercer sándwich? Tenemos el Canturria, el Insolente y el Paulina. Y el Paulina va a ser en honor a esa clienta. Al día siguiente la veo venir por el centro, entonces le digo: ¿tú eres Paulina? Sí. Me dijo: tú eres la primera persona que creyó en nosotros. Y en honor a eso vas a tener nuestro tercer sándwich, que se va a llamar Paulina, en honor a ti. Siempre vamos a tenerlo y va a variar todos los días. Es vegetariano. Hoy día jueves lleva cebolla caramelizada con champiñones a la crema, queso mantecoso, lechuga hidropónica y aceitunas. Y hacemos más de 1000 sándwiches solo Paulina. Hoy día, ya 3 años después. Era entender que nadie quizás recuerde el nombre de su primer cliente. Nosotros sí. Yo sé quién es mi primer cliente, se llama Paulina. Y por siempre voy a recordarla, porque ella me regaló su nombre para poder tenerla cada día dentro de mis 3 sándwiches. Y así fuimos creciendo también como equipo. Tuvimos 4 meses con Sebastián, 4 meses solo, levantándonos muy temprano todos los días y yendo al punto de ventas. Cuando ya fuimos creciendo en producción, teníamos que crecer también como equipo. Y fuimos aumentando, se sumó Valentina, Karina, y llegamos a ser 16 personas quienes salimos de ese departamento del centro de Santiago donde trabajábamos durante 1 año. Imagínense ustedes que en mi cama de 2 plazas hacíamos las reuniones los días martes de la plana mayor, y el encargado de ventas, de producción, de abastecimiento, control de calidad, anotando en un cuaderno, pensando que algún día podríamos tener nuestro propio escritorio. Hoy día lo tenemos. Nosotros trabajamos para poder tener nuestra casa hoy día en Renca, poder producir en ese lugar, tener nuestros escritorios para trabajar. Juntos como equipo fuimos trabajando para que eso sucediera. Bueno, yo miro hacia allá, ahí está. Bueno, con el paso del tiempo, el año pasado, me pasé una parece. Sí. El año pasado, fuimos tomándonos el centro de Santiago. Imagínense ustedes que el 2 de junio del año 2016, el Día del Medio Ambiente, sacamos por única vez esa bolsita reutilizable. Hoy día, después de 2 años, todavía pasan clientes a comprar con su bolsita. Era entender que cuando tú le entregas el sándwich en el sobre al cliente, un sobre de papel que va con un timbre de la insolencia, el cliente se lo lleva como si llevase una bolsa de Armani. Tiene que ir mostrando lo que lleva, si no lleva cualquier sándwich, lleva un producto de la insolencia. En el centro de Santiago, los cumpleaños, las fiestas importantes en la mañana se tienen que celebrar con la insolencia. Fuiste entendiendo que esas cosas iban pasando. Clientes que viajaban o que venían a Chile y que nos compraban y que después viajaban y publicaban el sobrecito nuestro desde distintos lugares del mundo. En el fanpage siempre hay publicaciones, también tenemos desde Buenos Aires una publicación de nuestro sobre. Nuestra marca ya había salido afuera, era reconocida y llamaba mucho la atención. Y a propósito de eso, apareció una nota, que es una nota que hizo un medio que se llama La Tercera, que dura 5 minutos cuando se hizo conocida esta historia. Y esos mismos días me invitaron de distintos medios. Yo creo que en 1 o 2 semanas estuvimos en todos los canales de televisión nacional. Yo creo que a los 2 meses ya TN nos estaba haciendo un contacto en directo vía Skype. No sé a qué hora hice, como a las 1 de la mañana. Yo creo que había mucha gente despierta viendo la nota, pero fueron como 20, 30 minutos que estuvimos en contacto con TN. Viajó un equipo de prensa de París, de TV5 de Mont, a cubrir esta historia. Pero cuando fui al estudio de Canal 13 allá, al Bienvenidos, al matinal, estuve 1 hora en el estudio y pude contar esta misma historia que les estoy contando a ustedes. Pero al terminar esa entrevista me llamaron de la Municipalidad de Santiago, que el señor alcalde quería reunirse conmigo. Entonces yo dije: perfecto, ¿cuándo? Cuando usted quiera. Esta vez, cuando yo quisiera. Así que ese mismo día fui a la municipalidad y nos vimos las caras con el alcalde y dijimos: estamos en problemas. Yo primero por ser tan insolente y por salir a la calle así, y usted por permitírmelo durante 1 año y medio. ¿Pero qué pasó durante ese año y medio? Nosotros salimos con Sebastián y con el equipo a vender a la calle con nuestras mejores ropas que teníamos. Nos pusimos un gorro y un delantal y nuestro canastito y fuimos a vestir el centro de Santiago. Cuando la policía, Carabineros pasaba y se llevaba a toda la gente que estaba vendiendo, nos pasaba y nos decía: buenos días, le decía yo.
y pasaban de largo. 1 año y medio nos dieron ventaja para poder reunirnos con el alcalde. ¿Qué íbamos a hacer? Había que formalizar esto, había que entregar la formalización. Fuimos viendo cuál era el paso que íbamos a dar. Primero entendíamos que para poder obtener un permiso para vender en la calle se piden ciertas condiciones. Y eso nos obligaba a nosotros como equipo a solo pensar que íbamos a vender solo sándwich. Podíamos pensar en vender lo que quisiéramos, la verdad. Había que tener, para poder vender en la calle, las condiciones que piden allá, que tengas una ficha, que eres muy vulnerable. Nosotros habíamos constituido una empresa ya, nos estábamos pagando imposiciones o salud, previsión social, ya nos estábamos pagando, ya con nuestro equipo íbamos haciendo eso. Imagínense ustedes lo importante que fue para nosotros cuando pudimos constituir con Sebastián una empresa, una sociedad, y cuando pudimos firmarnos los contratos con el equipo. Nadie sale a vender a la calle esperando eso, nosotros lo hicimos. Lo hicimos porque nunca pensamos en que crear un emprendimiento era para poder quedarse eternamente en la calle. Y eso también llamó la atención cuando nos reunimos con el alcalde. O sea, entendía que nuestra proyección era mucho más que salir a vender sándwich a la calle. Era mucho más que eso. Era un concepto distinto. Así que ahí, con el paso del tiempo, hemos ido conversando y restauró la Municipalidad de Santiago un palacio que está en el centro, que se llama Palacio Álamos, y nos entregó esta cafetería que ustedes la ven acá. Y nosotros la hemos estado restaurando, así que pronto ya vamos a inaugurar nuestro primer local. Cuando salimos en la televisión y te llamaban muchos, decían, ay, podríamos franquiciar, ¿qué? ¿Un canasto? Era pensar que, ¿qué pasa con el canasto de la ciudad de Valparaíso? No, una estupidez. No era sacarles pollo al sándwich que lleva pollo para vender 2 sándwiches. No. Era entender que la marca era lo más valioso que ibas a tener y tu equipo con el que ibas a trabajar. Yo no estudié nada, no estudié nada relacionado con ventas, ni con gestión tampoco. Pero sí entendía que si teníamos un buen equipo en ventas, un buen equipo en abastecimiento, en control de calidad, en el concepto que era Maruri, y uno liderando ese equipo, haciéndose cargo de ese equipo que funcionara, las cosas iban a poder llegar hasta esto, hasta poder casi en pocos días ya inaugurar nuestro primer local en el centro de Santiago. Eso va a ser proyección. Proyectar una marca también tiene que ver con eso. Es importante las ideas, pero más importante el contexto que se van dando. Y esa ha sido nuestra historia, la historia de nuestra insolencia. Hoy día somos este equipo, ese es nuestro equipo hoy día. Comencé hace 3 años solo y hoy día ver esta foto con el equipo de gestión, ventas, cocina. No sé, de verdad que uno no deja de impresionarse cada día. Son importantes las historias, pero más importante cómo las vamos contando. Y en este caso la vengo a contar yo. Yo soy el que cuenta esta historia. Ustedes son los que van a contar su propia historia, va a depender de ustedes cómo la van a contar. Ese es nuestro equipo. Hubo alguien que fue capaz de ponerse un gorro y un delantal y creer nomás y salir a vender. Y eso ya era mucho. Muchas gracias.